Feliz día del Señor. Qué gozo poder estar nuevamente por acá con ustedes, compartiendo todo el consejo de la palabra de Dios. Mientras cantábamos esa alabanza, decía, guíanos en obediencia, en amor y fe. Que sean esas características, cualidades en los hijos de Dios, para que podamos corresponder al amor de Dios. Dice en la epístola de Judas, el único capítulo que tiene, en el versículo 20, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu, consérvense en el amor, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y en el versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Qué ánimo y alegría tengo el poder compartir hoy la palabra de Dios, siempre en la serie de Hebreos. Así como leíamos en la epístola de Judas, la iglesia en los primeros siglos estaba con alta expectativa y buscaba consuelo en las palabras del Señor Jesucristo, esperando su regreso. Entonces, que eso sea también un ánimo para nosotros esta mañana. Quiero también aprovechar la oportunidad de que podamos ser agradecidos con Dios. Hoy está de aniversario Petra Matagalpa y ayer pudimos compartir, el viernes y ayer pudimos compartir con Pastor Edgar y algunos miembros que están inscritos en la escuela de plantar, y ha sido mucho ánimo escuchar en ellos los testimonios, cómo la iglesia ha preservado, cómo Dios, ha preservado su iglesia a pesar de diferentes situaciones que ha atravesado a lo largo de todos los años, y por supuesto cómo ha mantenido fielmente a Pastor Edgar y a su esposa para continuar predicando el evangelio en la ciudad de Matagalpa. Así que quiero animarles a que puedan continuar orando por ellos y por los demás pastores de los demás campos. Y quiero advertirte, hermano, que no tengas expectativas en mí por el hecho de que tengo la segunda ocasión de compartir el consejo. En realidad, si no las tienes, mucho mejor. Pon todas tus expectativas en Dios, en lo que va a decir el Señor el día de hoy. Y con esto en mente, quiero empezar con una historia, mejor dicho, un poema que escribió una mujer llamada Johnny, y lo vamos a leer a continuación en las pantallas. Yo igual se lo voy a ir leyendo. Dice así: las flores, especialmente las blancas, cuentan con una gran tradición en las bodas. Sin embargo, solemos concentrarnos en los pétalos coloridos de las rosas y no en las espinas de tallo, las malas hierbas que trataron de ahogarla, y en la muerte de la insignificante semilla que ocasionó que en algunos casos no germinara la planta. También olvidamos la labor del jardinero, que usó pesticidas, podó las hojas, arrancó la mala hierba, regó con agua y atendió las necesidades más mínimas de la planta para que produjera perfección. No nos acordamos de que pasaron días, semanas, meses antes de que finalmente la planta floreciera o el botón expulsara su sensual aroma. Pero ninguna planta se escapará de las tijeras del jardinero. Lo mismo pasa con nuestras vidas. La perfección del alma conlleva un proceso lento, fraguado de problemas y penalidades, y a veces invisible al ojo y conocido solo por Dios. El jardinero por excelencia utiliza el sufrimiento y disciplina como medio para podarnos y garantizar nuestro crecimiento. Ella se llama Johnny Tada. No pronuncio el segundo apellido porque me puede comprometer. La biografía de esta mujer, seguramente algunos la han leído. Johnny, su nombre, sufrió un accidente golpeando su cuello mientras se lanzaba a la piscina. Esto ocasionó que quedara paralítica, desde su cuello hasta sus pies, o sea, no mueve nada.
Con el paso del tiempo ha podido movilizarse en una silla de ruedas y con su boca sostiene un lápiz al momento de pintar. Se pudo casar y con su esposo sirven en la obra de Dios. Es una historia inspiradora. Me hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando ya leía este poema en Juan capítulo 15, versículo 1 al 2, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Interesante, la palabra del Señor, de nuestro Señor, para la formación de sus hijos, los creyentes, utiliza el término podar. Nos hace una descripción de un trabajo que se hace al plantar, similar como nos decía Johnny en su testimonio. Poniendo esto como una ilustración, hoy hablaremos sobre un tema que lastimosamente ha tenido dos connotaciones. Una connotación negativa y una positiva. A lo largo de toda la administración de la iglesia, estas han sido las dos definiciones. Hablaremos hoy sobre la disciplina. La palabra disciplina en el griego quiere decir o se pronuncia paideia y tiene un significado de mayor peso. Significa castigo, reprensión, instrucción, formación. Según esta definición, son las cualidades en la crianza de un hijo, o al menos lo que deberíamos de hacer nosotros como padres en una crianza bíblica. La primera connotación tiene una definición incorrecta porque la sociedad y la cultura lo ha brindado. Y no es de menos, porque esto obedece al maltrato y abuso que le ha causado el hombre caído, el hombre pecador, a sus semejantes, principalmente a la familia. Por tal razón, esta palabra, quien la escuche, siempre la va a asociar a una definición desagradable, con una percepción de dolor y con una motivación de lastimar, de daño. No obstante, la segunda connotación es todo lo contrario. Primero, porque es bíblica. Y segundo, porque el autor de la disciplina es Dios. Y todo lo creado y por origen de Dios es en definitiva, por esencia y concluyente, bueno en gran manera. También la disciplina es parte íntegra del proceso del discipulado que tiene toda iglesia. Quiere decir que si nos vamos a llamar o nos hacemos llamar discípulos de Cristo, por supuesto conviviremos con la disciplina en nuestras vidas. Es decir, el discípulo y la disciplina son definiciones inseparables. Por último, sabemos que existe una realidad triste en el evangelicalismo, en la cultura de la iglesia. La visión del discipulado actual ha subestimado la disciplina. Pero, ¿qué padre piadoso permite que su hijo persevere en la desobediencia? Ninguno. Sabemos que el castigo del padre es indispensable para nuestra relación con él. Cuando el padre nos adopta en su familia, colmándonos de amor, nos trata como verdaderos hijos. Y esto incluye la disciplina paternal. La disciplina no es un fin en sí misma. Es un medio que Dios usa para corregir nuestro comportamiento defectuoso y llevarnos a la obediencia. Dios ha decidido tener hijos santos. Dios nos disciplina en privado a través de las providencias, circunstancias, crisis, calamidades y sufrimiento. Pero también nos disciplina en público a través de la disciplina eclesiástica. Pero hermanos, no podemos negar en absoluto que la disciplina duele. La disciplina causa dolor. La disciplina a veces causa tristeza y sufrimiento. Creo que ninguno de nosotros negará esto. La disciplina en Cristo también duele, pero su propósito y resultado es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos articular todo esto? ¿Cómo alineamos este mensaje de hoy
que el autor también de Hebreos le está haciendo a su audiencia y hacia nosotros. ¿Cómo podemos armonizar que Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra? Cristo nos hizo perfectos para siempre por medio de su obra en la cruz. Somos perfectos ante la corte celestial. Está intercediendo por nosotros. Tenemos una victoria en Cristo. Somos más que vencedores. Todas estas verdades son una realidad en nuestra vida hoy. Y la hemos venido estudiando a lo largo de toda la serie de Hebreos. Pero entonces, ¿por qué la vida duele? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Será que Satanás frustra los planes de Dios? Como dicen los falsos pastores, el disque evangelio de la prosperidad, dice que Dios está sumamente interesado en prosperarnos y que no suframos. Pero que hay otros factores que le impiden a Dios hacerlo. Por supuesto, esto es una vil mentira, porque si fuese así, sería triste creer, refugiarse y descansar en un Dios que no tiene control de todas estas cosas. Nuestra esperanza sería desagradable y pobre. Nuestro Dios no sería soberano, no tendría control de todo, menos de las circunstancias de la vida del creyente. Y si esto es así, hermanos, entonces te diría que nos vayamos todos de este lugar. Porque no habría ningún aliento, sino que todo lo que atravesamos no tendría ningún propósito en nuestras vidas. Seríamos como átomos desordenados en el universo, en el espacio. Pero hermanos, sabemos que las Escrituras nos dicen que no es así. Lo que nos motiva a perseverar y a confiar en todo lo que atravesamos como sufrimiento y aún la misma disciplina está dentro de los planes soberanos de un buen Dios. Por tal razón y con esto en mente, esta mañana hablaremos sobre este tema. Es mi deseo con ayuda de Dios explicarte cómo nuestro buen Dios usa la disciplina para nuestro bien y sus propósitos divinos. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Siempre en el capítulo 12, lo haremos del versículo 4 al 13. Igual se proyecta en la pantalla y después oramos. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte. Oremos, hermanos. Señor, venimos, Padre, nuevamente ante ti, reconociendo nuestros pecados a diarios, reconociendo nuestra vileza, nuestra debilidad, nuestros fracasos, Señor. Pero Dios, apelamos a la obra de tu Hijo amado, quien muere en la cruz del Calvario por todos los pecados, Señor, derramando su sangre, redimiéndonos, limpiándonos, Señor, de los pecados pasados, presentes y aún los que yo no voy a cometer, Señor. Su obra es perfecta en la cruz del Calvario. Así que ruego que nos ayude, Dios, a tener corazones sensibles, corazones receptivos, enseñables, para que podamos dar fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Oro, mi Dios, por la iglesia.
para que este tema, Señor, lo pueda abrazar a su corazón y ponerlo en práctica. Consuela a los corazones abatidos, consuela a los corazones derrotados, levanta al desanimado, exhorta, Señor, al perezoso y anímanos, Señor, a perseverar en este caminar. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana he titulado a este mensaje, Disciplinados bajo la mano amorosa de nuestro buen Dios. Hay que recordar que los destinatarios de esta epístola estaban padeciendo por causa de la fe en Cristo. En este pasaje el autor les anima a perseverar, recordándoles que no han sufrido por el Evangelio tanto como los otros lo han hecho. Pues hubo algunos que resistieron hasta la sangre o derramaron hasta la sangre, tal vez siendo martirizados o arrojados a la fiera. Incluso recordarán uno de los versículos del capítulo 11 que dice que murieron aserrados. Pero también los hebreos recién habían sido estimulados el domingo anterior a poner su esperanza en Cristo. Luego de tener una lista extensa de ejemplos y testimonios de la fe mencionados en el capítulo 11. Se les dice, despójense de su pecado, pongan su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cristo soportó el sufrimiento porque su gozo estaba puesto delante y se sentaría a la diestra del trono de Dios. Así que contemplen esto, les dice, y que sea un estímulo para ustedes para que puedan continuar corriendo la carrera de la fe. Pero al finalizar el versículo 3, este ánimo inicia con otra conexión. Y dice en el versículo 4, porque todavía mientras luchan con el pecado, ustedes no han resistido al punto de morir. Entonces, recién me acabas de decir que me despoje y ahora quieres que luche con el pecado hasta el punto de morir y de derramar mi sangre. Sí, estás en lo correcto, así es. Tienes que derramar tu sangre combatiendo con el pecado. Esta palabra resistir y luchar alude a la palabra griega que significa combatir. Luchar mano a mano, en contra, con el adversario, por la vida misma. El autor de Hebreos les está diciendo, ustedes no han soportado una contienda con su adversario al punto de morir y derramar su sangre. Su adversario es su propio pecado. Es más, los hebreos no lo veían así. Por eso el autor hace este cambio rápido de la ilustración de un atleta que corre a un pugilista, es decir, como a un luchador, como a un boxeador, que combate mano a mano. Los hebreos están siendo tentados a desmayar, a desanimarse, a ser pasivos y débiles con su pecado. Podían apostatar su fe y volver a las ceremonias de la ley. Me recordó la frase del pastor inglés John Owen cuando dice, mata al pecado o el pecado te matará a ti. El autor ya lo animó a ellos y a nosotros en los primeros 3 versículos y les está diciendo, es hora de combatir. Pero ¿saben qué? Ustedes son pasivos porque han olvidado algo importante del carácter de Dios. Han olvidado que las persecuciones son necesarias. Los despojos que están atravesando son necesarios. Las pruebas que están atravesando son necesarias. Y esto sucede porque han olvidado el carácter paternal de Dios. Han olvidado el amor de Dios. Han olvidado que Dios es su Padre. Han olvidado que al ser ustedes hijos y nosotros, Dios tiene todo el derecho de disciplinarlos a Él y a nosotros. Porque al pasar a ser hijos, nosotros empezamos a tener deberes y el derecho. Por tal razón inicia con la siguiente amonestación o advertencia, y para nosotros también como iglesia. Y este es el punto número 1 de esta mañana. No desprecies la disciplina divina que el Padre ofrece. Dice en el versículo 5 al 8, además han olvidado la exhortación que como hijo se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Es increíble ver cómo el autor, este pastor inspirado por Dios, recuerda la paternidad de Dios
Y de inmediato aplica el antídoto al corazón, tomando el capítulo 3, 11 y 12 de Proverbios. Y dice, hijo mío. Esta frase es impresionante y no podemos pasar por alto porque aquí hay un estatus de identidad para la iglesia. Hijo mío, el pastor de Hebreo pasa a mostrar otra faceta de Dios, otra característica, otro atributo. No solo Cristo es superior a todo, no solo Cristo es mejor sacerdote, mejor sacrificio, mejor mediador, mejor pacto, también es Padre. Toma prestado de este libro poético o sapiencial, este libro que trata sobre los dichos y refranes que Israel tiene como herencia de la antigua sabiduría. ¿Recuerdan cómo inicia el capítulo 1 de Proverbios en el versículo 8? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, una posesión, una identidad, una relación. Es el clamor urgente de un padre hacia su hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Hermanos, en esencia, Dios primero se está revelando a los hebreos como su padre. Les recuerda esto para poder pasar a la exhortación y corrección del por qué están pasando estas situaciones que atentan contra su fe. Primero le afirma su identidad como hijos, para luego tratar con la pasividad y pereza espiritual que le impedía combatir con su pecado. Y después de esto, aclarar diciendo, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No tengas en poco también alude a no olvides, no desprecies, no menosprecies. Esto denota que algunos ya habían olvidado la palabra de Dios, el cumplimiento del pacto para con ellos. Es decir, ellos luchaban con la incredulidad. Por tal razón eran débiles, pesimistas y tendían mucho al desánimo. Iglesia, estas personas no son diferentes de nosotros. Muchas veces nuestro pecado llega al punto de alimentar nuestra autocompasión. Y esto nos impide continuar corriendo y combatir. Rápidamente olvidamos las promesas de Dios, olvidamos su paternidad, perdemos de vista el plan de Dios en nuestra vida. Vemos el problema, vemos la circunstancia y comenzamos a cuestionar, a dudar, a quejarnos y nuestro corazón se alimenta más y cada vez más de la incredulidad, del pecado, de la tentación de no continuar perseverando y a veces con la determinación de abandonar la carrera. Es una realidad para nosotros como iglesia. Pero Dios soberanamente y amorosamente dice, voy a poner un alto. Y dice, debo aplicar el antídoto. Voy a disciplinar, voy a azotar a mi hijo. Meditemos. ¿Comprendes la idea de este versículo? ¿Comprendes el propósito de esta disciplina, corrección o azote? Se escucha feo la palabra azote, pero es la connotación que nuestro corazón le da. Se resiste a la disciplina. Si en este momento, hermano, aún no comprendes lo que estás atravesando, tú a título personal, como principio hermenéutico, la Escritura se interpreta por sí mismo y dice lo siguiente en el versículo 7. Es para su corrección que sufren. Lo que estaban atravesando los hebreos era para su corrección. Lo que hoy vos y yo podemos estar atravesando es para nuestra corrección. Formación, construcción. Es un plan de rescate para preservación de nuestra alma. Y Dios es el Salvador. Es para corrección que sufrimos. Con esta afirmación sería suficiente la respuesta para el porqué de nuestra prueba, de nuestro sufrimiento. Cuando te hace esas preguntas. Dios no debe darnos explicaciones de sus designios en nuestra vida.
Él es el creador, nosotros somos la criatura. Él no está sujeto a responder los cuestionamientos que sus hijos, mucho menos de los hombres impíos. No está obligado a explicarnos por qué sufrimos o somos disciplinados. Solo debería bastarnos: sufres para tu corrección. Eso es suficiente. Pero actuamos rápido, con desprecio, y cuestionamos los designios de Dios. Nos quejamos, murmuramos en nuestro corazón. En Job capítulo 5, versículo 17 dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Dichoso. No desprecie pues la disciplina del Todopoderoso. También dice en el capítulo 3, versículo 11: porque no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre. Es interesante la expresión de Job. Al estar atravesando un sinnúmero de situaciones que ya las conocemos, ¿verdad? La familia, los bienes y la sarna. Pero el corazón de este hombre, aunque no pecó contra Dios, no significa que no se lamentó por lo que atravesaba. Y esto lo llevó a querer entender los designios de Dios, por lo que tenemos una respuesta apropiada de Dios en el capítulo 38, versículo del 1 al 4, y le dice: entonces el Señor le habló a Job en medio del torbellino: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Creo que solo bajaríamos el rostro. ¿Dónde estabas tú o quién eres tú para cuestionar mis designios? Hermano, ¿quiénes somos nosotros para dudar o cuestionar la providencia de Dios? ¿Quiénes? No somos nadie en cuestionar los decretos del Señor. El problema radica en el corazón. Nosotros no aplicamos la situación o circunstancia para meditar en nuestros caminos. No vemos el proceso como parte del amor de Dios. Nuestra mirada es muy corta. Nuestra inclinación es más a la murmuración y queja que a la meditación de los propósitos de Dios. John MacArthur dice esto: las pruebas y sufrimientos en la vida del cristiano vienen de Dios, quien lo usa para educar y disciplinar a los creyentes con estas experiencias. Ese trato es evidencia del amor de Dios por sus propios hijos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un amor distorsionado, un amor mundano hacia nuestros hijos. Por eso es que muchas veces queremos demostrar el amor a nuestros hijos ofreciendo cosas. Y entonces manipulamos el corazón de nuestros hijos y le decimos: te doy estas cosas, por eso te amo. Por tal razón, las escrituras confirman esto, y continúa diciendo el autor en Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8: Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Dice: entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Esta palabra ilegítimo es muy fuerte, porque en el original es notus, que significa bastardos. Un hijo de una prostituta o ramera. Podemos inferir entonces que el autor hace una diferencia muy importante y dice: los hijos de Dios son disciplinados. Los hijos ilegítimos no son hijos verdaderos. Por tanto, estos no serán disciplinados, sino abandonados. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14 dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Hermanos, aunque Dios aflige a su pueblo, esto es una muestra de su amor.
y evidencia que somos sus hijos. De lo contrario, nos abandonaría a nuestra miseria y desesperanza. Si sufrimos, si somos disciplinados, es porque somos sus hijos y nos ama. John Flavel, un puritano inglés, dice: aunque Dios se ha reservado la libertad de afligir a su pueblo, también se ha comprometido a no apartar jamás su amor por ellos. Hay un pacto, amor, hermanos, un pacto de amor. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No es un amor temporal como tú das, no es un amor imperfecto como el que tú ofreces a tus hijos, es un amor perfecto, eterno. Así que te quiero animar en este punto, iglesia, a que no luchemos despreciando la disciplina que Dios ha propiciado para el bien de nuestra alma. Más bien aceptémoslas y confiemos que Dios está educando nuestro corazón. Ahora, el fin de la disciplina no solo está en educar el corazón, también en santificarlo. Y esto nos llevará al punto número 2. Dice, seremos disciplinados para un bien mayor, la santificación. Versículos 9 y 10. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre en nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Yo muchas veces soy muy tonto en aplicar disciplina a mis hijas. A veces estoy en la oficina de la casa, escucho ruido y sale David y escucho las discusiones entre ellas. Recuerden que son 3, hermanos, son 3 muchachas y de diferentes edades. Es cosa seria eso. Y cuando me acerco para establecer orden, a veces comete el error de aplicar disciplina a la que no era. Por lo general aplico disciplina a la mayor, porque asumo que ella es la responsable. Pero luego me doy cuenta que son las 2 pequeñas que se juntan para hacerle la guerra a la mayor. Reconozco que me equivoco. Y me toca pedir perdón a la mayor y buscar cómo disciplinar a las menores. El autor de Hebreo hace esta diferenciación en el versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. La NTV dice más apropiado lo siguiente: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Hay un poco más de gracia para nosotros ahí. Hicieron lo mejor. Sí, en realidad, para aquellos padres que conocen y temen al Señor, nos esforzamos para instruir, corregir y disciplinar en amor. Y aunque procuramos tener dirección de Dios, durante este proceso fallaremos y pecaremos en contra de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nuestro juicio y discernimiento tiene afectaciones serias de la caída. Por eso, como padres, constantemente necesitamos depender del Espíritu Santo para tener dirección y no dirigir a nuestros hijos basado en nuestro propio razonamiento, sino en el temor del Señor. Nuestra meta no es que nuestros hijos sean moralmente aceptables. Nuestra meta no es que nuestros hijos sean bien educados y refinados, como robots programados, superficialmente correctos por fuera, pero perversamente malvados por dentro. Nuestra meta es que nuestros hijos sean como Cristo y que nuestra educación sea integral. Primero el corazón y luego las acciones renovadas y transformadas por el Evangelio para afectar todas las áreas de nuestra vida. El fin de la disciplina no es de forma, es de fondo. La disciplina debe santificar el alma y el corazón, es decir, la búsqueda de un bien mayor.
El apóstol Pablo entendía bien esto y le dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 7 al 8, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo, su promesa, su sello. Por supuesto, durante el proceso de santificación, Dios también se encargará de purificar a su Hijo por los pecados cometidos. No podemos deducir completamente que las pruebas y crisis solo llegan como un proceso de madurez y dependencia del Señor. También la crisis y sufrimiento llegará como un proceso de castigo por nuestros pecados, por nuestras decisiones, por nuestra desobediencia. No para condenación, sino para santificación y corrección. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 5 y 6 dice, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. ¿Cuál era la intención de Dios de disciplinar al pueblo de Israel? ¿Recuerdan ese libro en el Pentateuco? ¿Qué deseaba enseñarles y que comprendieran en su corazón? ¿Recuerdan el contexto? Primero, el castigo de disciplina que Dios utilizó fue causado por su rebelión y desobediencia constante. Un pueblo terco e idólatra. ¿Qué deseaba enseñarles? Obediencia, gratitud, el carácter de un Dios santo, su ley. Pero el pueblo persiste en su terquedad. Y por eso muchos murieron en el desierto en señal de castigo. Como dice Números capítulo 26. Muchos murieron. Y esto, hermanos, iglesia, no es diferente para nosotros. Dios usará lo necesario para corregirnos, castigarnos y disciplinarnos, a fin de enseñarnos y comprender en nuestro corazón que Él es un Dios santo. Este tipo de escarmiento lo experimentaron grandes hombres de Dios. Veamos unos ejemplos. Tenemos el ejemplo del hombre conforme al corazón de Dios, que después de adulterar, asesinar y esconder su pecado por mucho tiempo, Dios le expone a través del profeta Natán y castiga su pecado. Y dice en 2 de Samuel, capítulo 12, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Hubo gracia y misericordia. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Fue duro, hermanos. El ejemplo del impulsivo apóstol Pedro, que en su soberbia, arrogancia y prepotencia, bien le pareció a Cristo que Satanás lo zarandeara para santificarlo y fortalecer su fe. Leemos en Lucas 22, versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás lo ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falla y tú una vez que hayas regresado fortalece a tus hermanos. No le dijo, sabes, me ha pedido Satanás, te voy a guardar para que no pase eso en tu vida. No, he orado para que tu fe sea guardada, para que tu fe no caiga, pero te voy a entregar, te voy a permitir que Satanás te zarandee. Satanás muchas veces es un instrumento, es un perro para Dios que muerde al creyente. Veamos un par de ejemplos más donde Dios santifica a la iglesia a través de la disciplina y como un escarmiento. En la iglesia de Corintios abusaban durante la participación de la cena del Señor. Por esta razón, dice en el capítulo 1 de Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos. Ya había un escarmiento, ya había un castigo, enfermedad, pero también muchos duermen. La palabra o el término dormir ahí, murieron. Y nosotros nos presentamos el primer domingo de cada mes
sin confesión, sin arrepentimiento, y pasamos a recibir la cena del Señor, no viendo esto como un acto solemne, haciendo una dualidad del Dios del Antiguo Testamento que fulminaba, incluso en el Nuevo Testamento, creemos que nuestro Dios actualmente es pasivo con nuestro pecado. Y pasamos, tomamos la cena del Señor y creemos que no podemos ser fulminados. Estamos abusando de la gracia de Dios. Estamos distorsionando el carácter de Dios. Y se lo voy a demostrar con el último ejemplo. Tenemos el ejemplo donde la iglesia toma o roba, mejor dicho, a Dios. Lo que para el ojo humano es invisible, pero para la disciplina de Dios no. El caso de Ananías y Zafira. Al oír a Ananías, dice en el capítulo 5, versículo 5, al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró. Ya lo había el apóstol Pedro expuesto, ¿verdad? Su pecado. Y vino un gran temor sobre todos los que supieron. Al instante, ahora Zafira, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Es muy interesante en este último relato que la multitud tuvo gran temor. Me pregunto si hoy en día esto es una realidad en nuestras vidas. Si hay un temor reverente de la iglesia ante un Dios que desnuda todas nuestras intenciones y motivaciones y puede emitir su juicio. No quiero que tengas miedo o terror de Dios. Realmente deberías de tener temor. Pero tampoco no quiero que omitas el carácter de un Dios santo. Debido a que todos como hijos somos imperfectos, propensos a pecar por nuestra naturaleza caída, necesitamos disciplina y ser adiestrados por Dios. Todos los verdaderos hijos de Dios necesitan ciertas ocasiones de escarmiento. De uno o de otra manera lo necesitamos. Necesitamos ser azotados. Si como padres que fallamos advertimos a nuestros hijos terrenales y aún así pecan, porque así es, disciplinamos y todavía me dice, disciplina y me vuelve a decir, ya la tercera, ya hay lágrimas. ¿Cuánto más Dios lo hará por un bien mayor y de manera acertada y perfecta? Dios no va a fallar, hermano, lo que tú necesitas. La disciplina de Dios no es algo que se sacó de la manga y dice, bueno, voy a probar con esto. No, Dios no va a fallar. Dios te va a disciplinar y va a atinar con certeza al corazón y va a dar fruto para la gloria de Él. Dios no fallará en aplicar la dosis de la disciplina a nuestra vida espiritual. No es como el médico que da, vamos a intentar con esto, vamos a dar este antibiótico y después dice que es resistente. No es así. Dios aplicará la medicina ideal para el alma y el corazón. Pregunto, ¿hay un temor santo y reverente delante de Dios al no obedecer su palabra? Hoy, hermanos, ¿hay un temor? ¿Te pesa en el corazón sabiendo que no estás obedeciendo su palabra? ¿Hay un deseo profundo en nuestros corazones en la búsqueda de la santidad apropiada? ¿Somos disciplinados para un bien mayor? ¿Lo ves así, hermano? ¿En tu corazón, en tu vida actual? Hermanos, la santificación en la iglesia duele. Ya lo habíamos mencionado. Respetar a Dios equivale a someterse a su voluntad y a su ley. Y aquellos que reciben de buena voluntad la disciplina del Señor tendrán una vida fructífera y abundante. Serán bendecidos. Juan Calvino dice de esto, la disciplina expresa el amor de un padre que no permite que sus hijos se desvíen hacia su propio daño o muerte, sino que recurre a la moderación y la corrección cuando es necesario para asegurar su desarrollo. Es necesaria para la salud y la supervivencia de una iglesia garantizar que la religión que practicamos no sea la religión de la hipocresía.
sino de la gracia que conduce a la rectitud y santificación en la vida. Una historia, la voy a parafrasear, le dijo una persona al pastor John MacArthur: lo que pasa es que no asisto a esa iglesia porque hay muchos hipócritas. Y él respondió: bienvenida. Hay muchos dentro de la iglesia, así que entre, eres bienvenida. Amada iglesia, la disciplina promueve la piedad y la santidad genuinas en lugar de la rebelión o el legalismo. Por tanto, seamos diligentes en la forma como estamos viviendo por un bien mayor. Cuando hace mucho calor, puede ser una ilustración vívida en este momento. Cuando hace mucho calor, ¿quién no disfruta de una limonada frozen acompañada de una cereza? Definitivamente es muy reconfortante en un día con mucho sol o calor. Pero ¿quién puede atreverse a pelar esos limones y exprimirlos en su boca? Seguramente su paladar y sabor en su boca tendrá una amarga sensación. Pues así es la disciplina. Causará una amarga tristeza, pero su resultado será dulce y placentero. Este es el punto número 3. Experimentando la amarga tristeza para el fruto apacible de la justicia. Es el versículo 11. Y dice así: al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Hoy en día la disciplina ha decaído en la iglesia contemporánea o moderna. Los feligreses se consideran miembros independientes y voluntarios que no les gusta rendir cuentas a nadie. Durante mis años como líder de grupo pequeño, he visto muchas personas que cometen pecados penitentes. No hablo de confesar pecados que les duelen y los llevan al arrepentimiento, que es el fin de un grupo pequeño. Le hablo de pecados que están conscientes que los están cometiendo, que son una ofensa al carácter de Dios y que no tienen el deseo más mínimo de arrepentirse. Pecados penitentes. Sí, esa es una realidad en la iglesia local hoy. Y a pesar que brindamos consejería bíblica, instamos al examen del corazón, acompañamos intencionalmente a que abandonen sus pecados y que puedan rendir cuenta con frecuencia para que la tentación no tome fuerza. A pesar de eso, deciden no sujetarse a ninguna autoridad de la iglesia y las respuestas o argumentos que regularmente escucho tristemente es que ustedes no comprenden lo que yo siento. Es que ustedes son muy exagerados. Hablando de los líderes, ¿verdad? Los ancianos y a veces los pastores. ¿Para qué debo confesarles mis luchas a ustedes? Tal vez te identificas con alguna, ¿verdad? Eso es lo que no me gusta de esta iglesia, que están encima de mí y de todo lo que yo hago. Yo quiero hacer esto, yo quiero estar con esta persona, yo no quiero leer, yo no quiero orar, yo no quiero congregarme. Déjame a mí. Esta la apunté porque es algo particular que me describen. Es que sos intenso. No es que sea intencional en el cuidado mutuo, es que sos intenso. Y aclaramos, nunca como líderes en esta iglesia, nunca como líderes aconsejamos y nos reunimos solos con una mujer. Todos, cada uno de mis hermanos líderes, nos acompañamos siempre de nuestra esposa. Y si no está nuestra esposa, nos acompañamos siempre de otro líder. Y lo último que hacen estas personas es que no responden los mensajes, o al menos a mí, ¿verdad? No sé, mis hermanos líderes tal vez tienen más gracia. A mí no me responden los mensajes, las llamadas, y esa fue la última vez que los vimos en un GP y en la iglesia y se acabó la relación. Incluso
Me han comunicado a veces en los mensajes que Dios lo ha dirigido a otra iglesia después de estar orando. Es decir, que Dios no está interesado en la confesión y arrepentimiento de sus pecados. No sabemos cuál Dios es ese y qué espíritu diabólico los está dirigiendo, pero te aseguro que nuestro Dios disciplina y su espíritu que convence de pecado guía a la verdad. Y el Dios de ellos no es nuestro Dios. Cuando hay deseos satisfechos que provienen de nuestro pecado, a menudo serán nuestras propias maldiciones. Hermanos, aunque la iglesia está llamada por Dios a ejercer disciplina, esta se encuentra liderada por un consejo de ancianos, que antes de aplicar una disciplina pasa por un proceso minucioso, donde con el miembro se anima a ser vulnerable en su corazón para poder entender cómo está luchando con algún pecado, de modo que podamos, con ayuda del Espíritu Santo que conoce y pesa los corazones, apropiar la medicina ideal para la persona. Por supuesto, la medicina es el Evangelio de Cristo. No obstante, este consejo de ancianos y pastores o líderes también se apega a un principio primordial partiendo de las Escrituras. Y les voy a mencionar algunos ejemplos. En Mateo capítulo 18, que es uno de los mayores conocidos, brinda un claro rol a los pastores y ancianos. Incluso se extiende a cualquier miembro fiel del Evangelio. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. ¿Cuál es el propósito de ese pasaje? La restauración, ganar a tu hermano. No es el fin del versículo que leíamos, abandonarlo o tratarlo como un gentil. Es restaurarlo. A veces, permítame, voy a tomar agua. A veces, en el pecado penitente de un hermano, cuando me acompaño de otro líder, me dicen, y venís a caballito, echándome la vaca con 2 personas. No han escuchado, no han leído las Escrituras. Otro pasaje que tiene 2 sentidos, uno es para la inspiración de la Escritura, pero también el propósito de esa Escritura es incluir disciplina o aplicar disciplina. Es el capítulo 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 y 17 de Timoteo, en la epístola número 2, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Instruye, reprende, corrige, con un propósito, que llegue a toda buena obra. Por último, en la epístola también de Hebreos, encontramos el rol que tiene el consejo de ancianos y pastores para con la iglesia, en el tema de la disciplina. En el capítulo 13, versículo 17, dice así en Hebreos, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Es decir, iglesia, un miembro que está en pecado penitente y que en su terquedad en este momento me diga que por confrontar su pecado y llamarlo al arrepentimiento es exagerado, hermano, más bien instaría a que esta persona evalúe la condición de su salvación y del lugar donde está asistiendo. Probablemente lo que busca es un club donde le golpean en el hombro por sus pecados y no una iglesia que velará por la preservación de su alma y su cuerpo. Me era necesario aclarar esto.
Y a algunos miembros se les necesita recordar esto, porque pueden estar batallando en su corazón con orgullo y con concesiones en su pecado. Despreciamos el consejo de los ancianos y los líderes. Falibles, sí, pero tenemos al Espíritu Santo igual que lo tienes tú. El Espíritu Santo te convence de pecado y hay una armonía cuando el líder, el anciano o el pastor viene y te corrige. Pero sigues en tu terqueza, sigues persistiendo en tu pecado. Fallamos. Los líderes de grupo pequeño tienen a cargo hasta 17 personas, 17 corazones pecadores, perversos, incluyendo el del líder. Y tiene que lidiar con esto. Y lo hacen por amor a la obra y por amor a la iglesia. Tienen que lidiar con cada uno de estos pecados de las personas, pero nos resistimos. No queremos ser vulnerables. ¿Y qué tal, Pastor Hamilton? 160 personas. Y a veces no me agenda, no le da tiempo. No estoy diciendo, él no me lo ha dicho, yo no. Hermanos, apreciemos la disciplina en la iglesia, apreciemos el consejo de nuestros hermanos, apreciémoslo, recibámoslo con amor, bajemos la cabeza en humillación y humildad. Si la iglesia tiene el propósito de corregir su corazón y este proceso dolerá o será amargo, ¿cuál será el fin de esto? La justicia, no la nuestra, sino la vindicación de Dios sobre su pueblo al ser ofendido. Algunos piensan que la disciplina eclesiástica es cruel. No comprenden que dar medicina a los enfermos nunca es cruel. Otros temen que la disciplina eclesiástica despoja a la iglesia de su gloria, costándole respeto y miembros. En realidad, cuando la iglesia ministra fielmente la disciplina, crece en respeto, gloria y a menudo en membresía, tal como sucedió después de que Ananías y Zafira fueron disciplinados. Hemos visto un montón de personas que han salido de acá por pecados cometidos, pero hemos visto en la misericordia de Dios que se añaden más almas. Nosotros como iglesia no vivimos por cantidades de miembros, vivimos para la gloria de Dios. Y si no te gusta lo que vamos a decirte cuando confrontemos tu pecado, hermano, tienes dos opciones: o te arrepientes para vivir para la gloria de Dios, o te abandonas en tus propios pecados. Tristemente no hay más opciones, es la verdad. Yo he visto matrimonios cómo vienen acá, incluso algunas veces las esposas traen al esposo inconverso. Miren qué interesante esto, en la providencia y el plan perfecto de Dios. Las esposas traen a su esposo. El inconverso, mi esposo es inconverso. En la medicina se aplica el corazón del esposo y la esposa se rebela por dar rienda a su pecado y abandona la iglesia. Y el esposo todavía persevera. Hemos visto esos casos. Hemos visto cómo personas emocionadas traen nuevas personas invitadas. Los invitados perseveran y los emocionados se van entusiasmados. Así es una realidad. Por eso el apóstol Juan dice en su carta que era necesario que los que estuvieron con nosotros salieran para que se manifestara que no eran de nosotros. Creo que uno de los mejores casos para explicar esto lo encontraremos siempre en 1 Corintios capítulo 5. Esta carta padecía mucho de desorden. Mucho desorden en esta iglesia, abuso. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 7, vamos a leer. Dice, el apóstol Pablo no estaba presente, pero les envía una carta. Les dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad
y una inmoralidad tal como no existe, ni siquiera entre los gentiles. Imagínense, en la iglesia había algo que no se miraba ni en los paganos, al extremo de que alguien tiene a la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, miren qué interesante, los reúne a todos, no lo está haciendo a sola, no es el consejo de ancianos calladito con el miembro que está en pecado penitente, lo expone delante de todos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando esté reunido y yo con ustedes en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea una masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. El caso ya lo conocemos. Un hombre tenía por mujer a la mujer de su esposo, de su padre. Por supuesto, fornicación para el hijo y para ella era adulterio o incesto, como se le decía en la cultura judía. Esto estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Pablo aplica la disciplina de manera estricta y letal frente a todos. Entreguen a ese tal a Satanás para destrucción de la carne. Pero no deja de aplicar disciplina al resto de la congregación por su pasividad, permisividad y flojera en cuanto al pecado cometido. Y les dice, se han vuelto arrogantes, orgullosos, por eso se jactan, y eso no es bueno. Pero observamos la vindicación de Cristo por la ofensa de su iglesia y termina, limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Por qué? Por los pecados de esta iglesia. Ellos estaban por celebrar la cena del Señor, pero ellos estaban permitiendo esto, este horrendo pecado, el cual por supuesto era una ofensa al carácter de Dios. Ya habíamos leído que la vindicación de esto fue la enfermedad para muchos y la muerte para otros. Es cosa seria despreciar la disciplina y no admirar la santidad de Dios. Meditemos. ¿Cómo sabemos que la disciplina obra como una amarga tristeza para el fruto apacible de la justicia? ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pablo, después de disciplinar en la primera carta, en la segunda hace una referencia a esto. Ya habían sido azotados, ya habían sido corregidos, ya habían sido golpeados los corintios. Y dice en el capítulo 2, capítulo 7, versículos 9 al 10, en la segunda epístola, y dice, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ya había un cambio en el corazón de esta iglesia. Se habían entristecido, se habían dolido en el corazón por esta ofensa. Y habían llorado amargamente. Y habían recibido arrepentimiento como un regalo de Dios. El puritano Thomas Watson dice, donde hay amor por Dios, hay dolor por nuestros pecados crueles. El corazón que arde en amor se derrite en lágrimas. Oh, que yo gozara del amor de un Salvador tan querido. ¿Acaso mi Señor no sufrió lo suficiente en la cruz? ¿Debo darle a beber más hiel y vinagre?
cuán desleal e hipócrita he sido. Cómo he contristado a su espíritu, pisoteado sus reales mandamientos, menospreciando su sangre. Amada iglesia, ¿derramamos las lágrimas de dolor cada vez que le ofendemos? Yo he preguntado en algunas ocasiones, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Algunas respuestas son, lloré porque me dolió, me tropecé, me golpeé la rodilla. Lloré porque estaba enfermo. Pero muy pocas veces lloramos por un dolor en nuestro corazón, por nuestro propio pecado que ofende a Dios. No hay dolor. Hay ese peso en el corazón que aunque duela y sufra, disfrutamos del fruto apacible de su justicia al ser disciplinados. Si no lo hay, es hora de implorar esto en nuestros corazones. Lloremos por nuestros pecados, pero seremos consolados. Arrepintámonos. Disfrutemos el gozo del perdón del Padre. Como punto número 4, disfrutemos como hijos de la restauración y fortaleza una vez disciplinados. Dice en el versículo 12 y 13, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Y en este punto no me voy a extender mucho, no porque no tenga más que decirles, sino porque Dios está concluyendo con esta ilustración que tomó al inicio del capítulo 12. Y en el versículo 4, es decir, la imagen de un corredor y la imagen de un pugilista que dijimos. Alguien que corre y alguien de combate. Y termina exhortándolos. Fortalezcan las manos y las rodillas, hagan sendas derechas, a que nos esforcemos valerosamente, pues nada más nos debilitará, nos desanimará y nos descarriará del camino que dejar de contender en contra de nuestro propio pecado. Cuando creemos que todo marcha bien en nuestro propio corazón, ya has bajado las manos y Satanás y tu propio corazón está tomando ventaja. No obstante, Dios tiene la suficiente gracia para que podamos continuar. Dios tiene el suficiente amor para sostenernos. Dios tiene la suficiente disciplina para corregirnos. No nos va a abandonar. Va a completar su obra en nosotros. No nos ha dejado solos. Él es un Padre amoroso que cuidará de sus hijos. El Salmo 119, versículo 71, sé que a algunos les encanta. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Thomas Brooks dice, es una gran vanidad pensar en llegar al cielo sin sufrimientos y disciplina. Los santos de todas las edades han encontrado el camino hacia allá pavimentado con aflicciones. Y sería algo tonto e infantil para cualquiera de nosotros pensar en encontrarlos de otro modo ahora. No hay ninguno de nosotros que no haya sido disciplinado. No hay ninguno de nosotros que no haya apreciado esa disciplina, a excepción de aquellos que no son hijos. Como aplicación final, iglesia, para concluir, hoy Dios, por la obra de su Espíritu Santo, pudo hacernos creer por convicción que no debemos despreciar la disciplina divina que proviene de Dios, que la disciplina que Él propiciará a nuestra alma tendrá como resultado la santificación. Y aunque esta disciplina cause tristeza y dolor, podremos vindicar la ofensa de Cristo por nuestros pecados, pero también confiar que luego de todo este proceso, si somos sus hijos, el Padre restaurará y fortalecerá nuestra alma. Dios no nos ha abandonado. El salmista dice en el Salmo 119, no te des por vencido conmigo. Que esa sea una convicción en sus corazones.
hoy, esta mañana. El apóstol Pedro, el impulsivo apóstol Pedro, o Simón, como se le llamaba antes de que su corazón fuera transformado, dice en la primera epístola, capítulo 5, versículo 10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén. Eso hará el Señor. Él es fiel en sostenernos y Él es fiel en cumplir sus promesas. Amén. Oremos, iglesia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hemos sido disciplinados, Señor, muchas veces por nuestros pecados. Y lo seguiremos haciendo, Señor. Pero ayúdanos con convicción y con certeza en nuestro corazón que obrarán para bien, Señor. Que somos tus hijos, que tú nos amas con amor eterno. Y que todo lo que atravesemos en este mundo, Señor, crisis, dolor, sufrimiento, aunque el mundo se venga encima de nosotros, aunque el infierno y sus demonios nos ataquen, Señor, tú, mi Dios, permanecerás fiel, cuidando y protegiendo y formando y construyendo la obra que tú has prometido que perfeccionarás en nuestras vidas. Tú nos llevarás a la estatura de Cristo. Oro por la iglesia, Señor. Oro por mis amados hermanos, para que comprendan esto en sus corazones. Oro por mi corazón, que lo ha entendido a lo largo de todos estos años, Señor. Que tus planes, tu disciplina, obrará para el bien de mi alma y del alma de mis hermanos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Son amados.